Esta fue mi experiencia trabajando para una de las consultoras más grandes del mundo. Una experiencia que te voy a contar con todo lujo de detalles y en la que vas a poder ver y entender por qué terminé haciéndome autónomo, trabajando en mi casa, fundando mi empresa y trabajando como trabajo a día de hoy. Spoiler, mi carrera profesional en aquella consultora fue meteórica, como un cohete, pero como todos los cohetes, terminó estallando. Y por eso quiero contártela, para que la conozcas de primera mano y puedas ver y conocer las 4 lecciones vitales que saqué de una de las experiencias más duras que he vivido nunca. Te lo cuento todo y al final del vídeo tienes esas 4 lecciones que me acompañan y me acompañarán el resto de mi vida porque son maravillosas. Ojalá las hubiera descubierto antes. Empecemos. Hola, muy buenas y bienvenidos a Simplifica y Vencerás. Mi nombre es David Olier y llevo 20 episodios queriendo hablarte de esto. O mejor dicho, igual creo que llevo 9 años queriendo hablarte de esto, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Y ahora por fin creo que ya hemos sentado unas bases suficientemente sólidas en el canal como para hablar de mi experiencia trabajando para una gran consultora tecnológica. Yo, de hecho, creo que es la mayor consultora que hay. Ya sabes, una de estas empresas que hacen proyectos para otras empresas de transformación, de tecnología, de desarrollo. En mi caso concreto trabajaba en SAP. SAP es un programa, un ERP, un programa de gestión empresarial, industrial. Yo trabajaba en fábrica y hay mucho desconocimiento y mucho que no se cuenta cuando vas a entrar a trabajar a una de estas consultoras, cosas que vas descubriendo por el camino y que hay gente que no llega a descubrir nunca. Antes de empezar, esto es mi experiencia personal y particular. Quizá hables con otra persona y tenga otra experiencia diferente, aunque por lo que yo he visto y he conocido, las experiencias son más o menos similares, lo que cambia es la persona que hay detrás y los niveles de autoexigencia y bueno. Ahora vamos a hablar de todo esto. Quédate porque hay muchas lecciones que me hubiera encantado que me dieran a mí hace 15 años. Ponte en situación, estamos en el año 2010 con 24, 25 añitos recién cumplidos. Estamos en medio de una crisis económica brutal. La gente no tiene trabajo, a la gente le despiden, hay incertidumbre, no hay dinero. Bueno, en esa situación terminé yo la carrera y me mudé con mi mujer a Madrid. Yo soy de Pamplona, nos mudamos a Madrid para que ella hiciera la residencia y bueno, para que yo encontrase trabajo. Soy ingeniero de telecomunicación, pero no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida, no sabía para quién quería trabajar ni para quién no quería trabajar, no sabía lo que quería hacer, así que ¿dónde me metí? Pues donde se mete todo el mundo que no sabe qué quiere hacer, pero yo trabajo en una consultora. ¿Qué es una consultora? Un saco muy grande que hace muchas cosas. Cuando entras sin experiencia es literalmente algo por el estilo. Historia larga corta, en septiembre de 2010 me cogieron en esta gran consultora y me mandaron a Holanda. El primer día me dijeron que me tenía que coger un avión al lunes siguiente, ir a Holanda y bueno, pues adiós muy buenas. Como te supondrás, estamos en un momento de crisis en el que el ambiente laboral no era muy bueno. Mis compañeros de trabajo en aquel momento estaban hasta las narices, no, lo siguiente. Eso que se dice en las consultoras de up or out, que o promocionas o te echan, estaba cancelado, estaba parado, no había dinero y no había promociones. Como no había promociones era o despidos o te quedas, pero te quedas sin promoción. Entonces, lo normal en estas consultoras es promocionar cuando llevas 3, 4 años. Y aquí ya estábamos en una situación en la que había gente que llevaba 6, 7, 8 años en el mismo puesto de analista, del puesto más bajo, sin promocionar. Y en estas condiciones me metí yo en Holanda. Mis compañeros, como te digo, no tenían ninguna ganas de relacionarse, así que mi vida en aquel entonces era viajar de lunes a jueves con mi ni siquiera me había casado, yo entré en septiembre y me casé en noviembre. De hecho, lo primero que hice al entrar en la empresa fue pedir las vacaciones que me correspondían por matrimonio. Y en estas circunstancias me mandan a Holanda a un proyecto en el que no necesitaban gente. Lo que pasa es que el cliente pagaba muy bien por cada persona que conseguían encajar. A mí me habían vendido, no sé si cobraban 900 o 1000 euros al día por mí. Yo no veía ni 50. Y claro, me mandaron allí, pero no había trabajo. O sea, era algo surrealista. No tenían trabajo para mí, pero cobraban por mí. Entonces me tenían calentando una silla y lo único que me dijeron fue que no se note que no tienes ni idea, porque te hemos vendido como el experto de no sé qué. Y en este esquema, el resto de mis compañeros españoles no tenían ni las ganas ni el ánimo de enseñarme absolutamente nada. ¿Os imagináis que fue un bajonazo? Te mudas con tu novia a una ciudad nueva en la que quieres disfrutar, te sacan de ahí todas las semanas. Estamos en septiembre, pues durante 3 meses viajando todas las semanas. Y claro, yo empecé a decir, me quiero ir de aquí, yo quiero trabajar, yo he venido aquí
a aprender algo, ¿no? A hacer algo. Yo era un chaval con ímpetu, con ganas. Imagínate, cuando tienes 25 años te quieres comer el mundo. Y entra a esa empresa queriendo ser el socio, el más grande de España. Y cuando me lo preguntaban así lo decía. Yo, ¿dónde quieres ir? Yo quiero ser socio. Se reían de mí, pues yo entraba a triunfar. Entraba a lo que entra un chaval con 25 años. Y claro, fue un bajonazo. No aprendía nada, no hacía nada. Me limitaba a calentar la silla, ver vídeos en pequeñitos sin que se notase. Y pedí que me sacasen de allí, con tan buena fortuna de que me hicieron caso. ¿Y cómo me hicieron caso? Mandándome al peor proyecto que existía en aquel momento en la división española. Era un proyecto también multinacional en el que, para que te hagas una idea, si el proyecto anterior en el que yo estaba se había vendido por, pongamos, 50 millones, el proyecto en el que yo estaba era de alcance más o menos similar y se había vendido creo que por 12. 50-12, para que te hagas la idea. Mismo alcance, mayor dificultad, porque no hace falta entrar en detalles, pero no tenían SAP, no sabían lo que era SAP, había que instalarlo de cero, había que diseñarlo y desarrollarlo todo para meter todas las fábricas, todos los países, bueno, un pedazo de proyecto. Para un chaval de 25 años que quieres aprender, maravilloso, porque yo quería formarme, quería llegar a ser alguien. Con mi sueldo de mierda. No hemos hablado de esto, pero en aquel momento el sueldo era una auténtica mierda. Las perspectivas eran malas. Ya os digo que la gente no promocionaba. Cuando entré en este proyecto, de repente me encontré con todo lo contrario. Faltaban manos y sobraba el trabajo. Para que te hagas una idea, durante el primer año no sé si acumulé 400 o 500 horas extra de las que nos dejaban contabilizar. Cuando yo entré a este proyecto no te podías ir antes de las 8 de la tarde, ¿vale? Para empezar. Y lo normal era que nos fuéramos a las 10, 10 y media, 11 de la noche. Todos los días. Al día siguiente, a las 8 de la mañana lo mismo. Y pasados unos meses empezó a trabajar sábados y domingos. Y nos dejaban cargar horas extra a partir de las 10 de la noche. Esto ya deberían ser señales rojas en tu cabeza. Cuando tu contrato dice que trabajas 8 horas al día y de repente estás trabajando 12 horas todos los días y te están diciendo que no puedes declarar las 4 extras, algo va muy mal. Pero dices, venga, tengo 25, 26 años, tendría ahí, vamos a aprender, vamos a darlo todo. Y me metí ahí a darlo todo. Además, la gente, el problema que tienen estas empresas es que tú entras muy joven, sin saber lo que quieres, y ellos te van dando una mentalidad de que lo tienes que dar todo por la familia, por el equipo, por la empresa, lo tienes que hacer todo por ellos, porque es tu obligación, ¿no? Tu obligación no es cumplir tus 8 horas de trabajo, tu obligación es trabajar lo que sea necesario para que el proyecto salga. Y eso con 25 años, si no te encaja te vas muy rápido, pero si te encaja como me encajó a mí, de pues bueno, hacemos un esfuerzo, ¿no? Y ya me lo recompensarán. Ahí estaba el truco que yo no tenía fichado. Claro, yo entré ahí y digo, bueno, pues hago un esfuerzo y ya me lo recompensarán de alguna forma. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. Y la recompensa no llegaba. Y de repente te encuentras con que tu vida, toda tu vida, tu familia, tus amigos, tu ocio, ha desaparecido. Me gustaría que hicieras el ejercicio mental de ponerte con 25 años, has estado hasta ahora haciendo la carrera, saliendo a beber con tus amigos, jugando al ordenador todas las horas que te apetece, yéndote con tu novia a una película, y de pronto te estás yendo de tu casa un lunes por la mañana y estás volviendo un viernes y estás hasta trabajando los sábados y los domingos. Entras en un modo zombie en el que es imposible hacer nada. Trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Y aquí es lo que te decía, la importancia de decir que no. El problema cuando haces este tipo de esfuerzos no es que no te llegue una recompensa por el otro lado. A mí no me llegó ninguna recompensa. O bueno, ahora hablaremos de qué recompensa me llegó. Sino que la gente interpreta, vale, la jornada es de 8 horas, les estamos pidiendo 10 y David nos está dando 14. Y nos las da una semana y otra y otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que David es muy bueno? No, que la norma de David es trabajar 14. El día que no trabajas las 14 y trabajas 12 o 10, que siguen siendo un huevo, te miran mal, porque no es lo que ya no estás dándolo todo, David. Ya no estás haciendo todo por la familia, entonces la familia no lo va a hacer todo por ti. Que dime tú a mí en qué momento estaba haciendo algo por mí, aparte de trabajar esas 14 horas. Pero bueno, sigamos avanzando, porque solo hemos cubierto poco más de 2 años de trabajo en esta gran consultora. El proyecto fue muy mal, fue un desastre, trabajamos hasta la saciedad y antes siquiera de cerrarlo, de terminarlo, de poder darle el broche final, me mandaron a otro. Dentro de este mismo gran proyecto me mandaron a otro país a empezar con la release de Holanda en este caso. Me volvieron a mandar a Holanda. Y ahí David ya empezó a tambalearse, porque cuando estás 3 años trabajando 14 horas al día todos los días sin decir que no, tu cabeza llega un momento en el que
te pide a gritos que pares. Lo hablábamos en el episodio 19, en el episodio de las vacaciones. Hace falta descansar. Durante estos años no me permitían cogerme vacaciones, me permitían irme 2-3 semanas a regañadientes, y de esas 300, 400 horas de horas extra que se supone que yo tenía que disfrutar, no me dejaban cogerlas. Las tenía, pero no las podía utilizar. Ya me dirás, ¿dónde está el premio? El premio llegó al tercer año, o al final del segundo año. Como te decía, vivíamos en una situación en la que la gente no promocionaba, pero en vista de este gran esfuerzo, que sí que es verdad que lo estaba haciendo, mi jefa directa luchó por conseguir una promoción. Una promoción, para que te hagas la idea, suponía un incremento de sueldo del 50%. Hablando en cifras, creo que cobraba 24.000 cuando entré y era pasar a cobrar 36.000. O sea que el cambio es un cambio jugoso. Lo que pasa es que ya te digo que si coges esos 36.000 y los divides por las 90, 100 horas o 120 horas incluso que íbamos a trabajar una semana durante todo el año, ya te digo yo que las cuentas no salen. Me río, pero en el fondo lo que me apetece es hacer otra cosa. En el momento más bajo en el que estaba a punto de petar y de mandarlo toda la mierda, me dieron la promoción. Y aquí llega una de las frases que más se me ha grabado en la cabeza. Y es que no hay nada peor en la vida que un trabajo que no te gusta y te va bien. Yo estaba ya, en aquella época recuerdo que empecé a ir al psicólogo porque tenía ataques de terrores nocturnos por la noche, tenía crisis, no llegaba a tener crisis de ansiedad completas, pero vivía en una ansiedad y un estrés constante. Estaba mal, no en el trabajo porque estaba trabajando, que ya empezaba a estar mal, sino en mi casa. A mi mujer no la veía, nos reíamos entre comillas porque los primeros 3 años de matrimonio, en el fondo convivimos 6 meses de esos 3 años. Es muy triste, la verdad es que es muy triste contarlo, pero así fue. Y claro, no había desconexión. Yo llegaba a casa y siempre estaba preocupado por el trabajo, me llegaba un mensaje, mis jefes se habían acostumbrado a escribirme al WhatsApp, a pedirme cosas sábados por la noche, domingos. Recuerdo una situación muy absurda en aquel proyecto en Holanda, en la que estaba trabajando un sábado y se me rompió el disco duro del ordenador y me llamó mi jefe, el project manager del proyecto, diciendo que porque no trabajaba, que tal, y pues es que se me ha roto el ordenador, y me decía, pues vente a mi casa, te mando un taxi, te doy mi portátil. Y yo diciendo, ¿pero qué es esto? Esto es absurdo, o sea, estoy trabajando extra un sábado que no tenía que estar trabajando, se me rompe el ordenador y quieres que siga trabajando. Vete a freír espárragos. Pero no les mandaba a freír espárragos, porque me iba suficientemente bien, seguía sin saber lo que quería en la vida y seguía pensando que triunfar era escalar, darlo todo por esa empresa y llegar a cobrar pues esos míseros 36.000 euros, que quizá te suenan a mucho, pero es que 36.000 euros no valen de nada cuando puedes disfrutar de ellos 2 semanas al año. 2 semanas porque los fines de semana no puedes. De hecho, en ese mismo proyecto, recuerdo que me concedieron las 2 semanas y estaba tan mal, estaba tan hecho mierda, que ese mismo project manager me dijo que me fuera 3 semanas de vacaciones, aunque yo creo que fue mi otro jefe el que peleó por aquella tercera semana. Y me mandaron 3 semanas a mi casa porque estaba a punto de reventar, iba a explotar. Ya os digo, yo nunca había creído en los psicólogos hasta aquel momento. Me parecían unos papanatas, me parecía una pseudociencia que no valía para nada. Mi mujer me obligó a ir y la verdad es que si no hubiera ido con este señor, ya os digo yo que ahí, en ese momento, en ese tercer año, hubiera colapsado y me hubiera ido a la mierda. Pero bueno, estamos con una promoción, cobrando un 50% más, pero bueno, sin ver a tus amigos, a tu familia. Se murió el padre de un amigo, la madre de un amigo, no pude ir porque estaba en Holanda. Se murió el abuelo de mi mujer y casi me montan un comité de guerra por no volar un lunes, volar un martes, por ir al funeral. Bueno, cosas ya son muy surrealistas en las que la vida humana, la vida personal no valía nada. Lo único que valía era el proyecto, la familia corporativa. Y si no lo hacías todo por ellos, eras un mierda. Eras un mierda, un paria, y además se te marcaba y se te tachaba de hereje, de mala persona. Y yo en aquel momento me parecía eso muy duro y entonces yo daba todo lo que tenía que dar. Ya os digo que ahí todavía estaba en la fase de trabajar 12, 13, 14 horas y acostumbrarles a todo. Y cuando llegamos al cierre de este proyecto, en el que yo había pedido por favor que el siguiente proyecto me mandasen un poquito más ligero porque no podía más, me llamó el socio para decirme que como premio a mi gran trabajo me iba a mandar a otro proyecto que era todavía peor. Si este se había vendido por 12 frente a aquel de 50, al que me mandaban se había vendido por 7 para hacer lo mismo que el de 12. ¿Podéis imaginar? Bueno, ¿cómo era aquello? En aquel momento estuve a punto de petar y les dije que la condición para hacer eso, esto era diciembre, el 5 de diciembre, el 3 de diciembre, la condición era que me daban un mes de vacaciones ahí, a palo seco, yo me iba un mes. Y me lo concedieron. Y ahora sí, me mandaron a un auténtico pozo negro. Y todo empezó mal. Lo que hablaba en el episodio anterior de que cuando trabajas en consultoría y te vas de vacaciones te pones enfermo, bueno, pues yo en aquel mes me puse muy enfermo. Me cogí una conjuntivitis. Me cogí una conjuntivitis
porque se me clavó una esquirla metálica y al ir a urgencias a quitármela me contagié de conjuntivitis. Conjuntivitis de los ojos inyectados en sangre, me tenía que ir cada 2 días a urgencias a que me rascasen y luego hice una cosa que se llamaban infiltrados, que estuve todo el mes de enero y febrero viendo un 30%. No veía, yo no veía. De hecho recuerdo que me llamaban, claro, y me tenían que incorporar el 6 de enero, el 7 de enero, no me acuerdo qué día era, y yo no me pude incorporar, estaba de baja. Y me llamaban todos los días para ver si me iba a incorporar ya al proyecto. Tanto es así que a finales de enero me incorporé viendo un 30%, recuerdo que ponía el ordenador con el magnifier de Windows a 150-160% y pegaba la cabeza a la pantalla porque no leía, no veía absolutamente nada. Y aquí es que es segunda bandera roja. Hay que decir que no, la salud de uno va primero. Tú no le debes nada a la empresa. La empresa es la que te debe algo a ti. Y ponerte a trabajar en malas condiciones, unas condiciones pésimas, solo porque te están presionando, es que no deberían ni poderte estar presionando cuando estás de baja. En cualquier caso, fui idiota y me incorporé. Me incorporé a un proyecto que, para que os hagáis una idea, el equipo de trabajo con el que yo entré rotó 3 veces antes de que yo me fuera. Es decir, quemaban a la gente veía la mierda que era aquello y se iba. De hecho, nada más entrar ya nos dijeron que teníamos que trabajar 1 hora más, porque sí, que 1 hora más en el fondo eran 12 horas. Entrábamos a las 8, salíamos a las 8. Esto por contrato, no podías hacer otra cosa, porque teníamos que entrar antes que el cliente y salir después del cliente. Y con un ambiente muy enrarecido, la gente estaba ya muy harta, la gente estaba muy hasta las narices, tanto que la gente se iba del trabajo. Y el jefe que teníamos en aquel entonces era el típico jefe español, cuya forma de hacer las cosas es pisar a los de abajo, insultar al de al lado. Y en ese crisol me encontré en mi 4º año en la empresa viajando 50 semanas de 52. En el año 2013 viajé 50 semanas de 52. Me dejaron irme 2 semanas, pero no me dejaron nada más. Y eran semanas que viajábamos de lunes a viernes, no de lunes a jueves. Es decir, 250 días fuera de mi casa, durmiendo en un hotel de mierda, haciendo un trabajo que no me gustaba, presionado, infravalorado, y encima todo el esfuerzo que hacíamos era tirado abajo por este señor que nos gobernaba a todos. En aquel entonces te puedes imaginar que yo estaba hecho una mierda, anímicamente, personalmente, profesionalmente. Tanto es así que este señor decidió que mi valoración para ese año tenía que ser la más baja de todas y no merecía subida de sueldo, no merecía absolutamente nada. Trabajando 14 horas al día, ¿cómo vas a merecer un premio? Cuando fuimos al pueblo de Sevilla, en el que teníamos que hacer esta mega implantación, me encontré con que esta consultora de aquel trabajo tenía unas políticas muy estrictas en cuanto a los hoteles a los que tenías que viajar. Aquel hotel lo escogió el cliente porque no querían pagar de más. Y el hotel, para que te hagas una idea, el hotel eran unas cuadras de caballos, no estoy exagerando, eran unas cuadras de caballo adaptadas. No tenían ventanas, era un cubículo cerrado, sin ventanas, en Sevilla, en mayo, es decir, a 40 grados, con un aire acondicionado cutre, en el que yo dormí la primera noche. Y a la siguiente noche llamé a una socia de esta empresa para decir que esto no podía ser y conseguí presionar a mi jefe para decirle que yo me iba a otro hotel. Y solo yo me fui a otro hotel, para que te hagas a la idea del nivel de sometimiento al que estaban todos mis compañeros, que cuando yo les dije, no, es que ninguna de las políticas, este hotel no cumple nada de las políticas de nuestra empresa, pero por nada. Ninguna de las políticas de salud laboral, de bienestar del empleado, no cumple ninguna. Y nadie dijo nada. Me fui a otro pueblo a dormir en un hotel que estaba muy bien, hasta que pasó... Bueno, ahora te lo cuento. Y llegamos al colofón final. Otra vez, en el arranque de este proyecto, en fábrica ya, implantando los sistemas en vivo en la empresa. Después de trabajar 3 días seguidos 20 horas, pedí por favor irme antes porque estaba... Pues te puedes hacer a la idea, si trabajas 40 horas en 2 días, estás cansado, estás muy cansado. Entonces el tercero pedí por favor irme antes. No os penséis que mucho antes, a las 9 de la noche. Y me llamaron este señor diciendo que que yo tenía que estar hasta las 3 de la mañana cubriendo algo que se habían inventado por ahí. Te puedes imaginar que el palo fue gordo. Y en esa cena, aquí ya vamos llegando al desenlace, en esa cena... El jefe de equipo, mi jefe de equipo nos comunicó que la semana siguiente se iba de la empresa. Lo que sucedió ahí fue un ataque de ansiedad brutal. Yo me acuerdo que dejé los cubiertos, estábamos en la fábrica, dejé los cubiertos sin decir nada, me fui de la fábrica, estoy ahora por la noche, salí al parking, me puse a temblar, me puse a llorar y llamé a mi mujer. Llamé a mi mujer para no decirle nada porque yo no podía hablar. Recuerdo que estuve como 1 hora y media, 2 horas al teléfono con ella. Yo no podía hablar, no podía articular palabra, ¿vale? Recuerdo que además no me podía sentar, estaba andando y de vuelta, temblando y llorando. Bueno, una situación
increíble. Y ahí supe que no podía más. O, bueno, para serte sincero, no lo supe yo, a pesar del estado en el que estaba, o debido al estado en el que estaba, pues fue mi mujer la que a lo largo de esas 2 horas de conversación telefónica le dijo que eso era una crisis de ansiedad como un templo, que necesitaba parar, que necesitaba cogerme la baja y necesitaba recuperarme. Y cuando por fin pude razonar más o menos, acepté, llegué a la misma conclusión: así no se puede estar. Pero no me fui de la fábrica, me volví a mi oficina. Recordad que estaba trabajando por obligación hasta las 3 de la mañana sin motivo, ¿vale? Estaba solo por si pasaba algo. Yo me quedé allí matando el rato, perdiendo sueño, moviendo la cabeza. La verdad es que no lo tengo en una nube ese momento. Y cuando llegó el momento de irme, cogí el coche, volví al hotel, me fui a dormir y ahí sí que sí quité la alarma del día siguiente. Eso sí que lo recuerdo con claridad. Quité la alarma. Creo que le mandé un email a mi jefe directo, no lo sé. Y a la mañana siguiente, cuando lo levanté, lo primero que hice fue llamar a este hombre, a mi jefe de equipo, y decirle que estaba hecho una mierda, que había colapsado y que me iba a Madrid a coger la baja, que no podía más. Él me dijo que lo entendía. De hecho, lo entendía mejor que nadie, porque su puesto, si él se iba de la empresa, su puesto lo ocupaba yo. Entonces él sabía perfectamente cuál era el nivel, ¿no? El ritmo y la presión que había que aguantar. Me dijo que no me preocupase de nada, que él hablaba con el jefazo y que, bueno, que me fuera, que descansase y que me repusiera. Así que cogí el coche, me fui a la estación de Sevilla, a la sala VIP, y estuve allí por primera vez en un montón de tiempo jugando al ordenador, que es lo que hice. Cogí el tren, peli de terror que recuerdo que vi, volví a casa y me metí en la cama directamente al mediodía. En paralelo, mi jefazo se lo tomó tan sumamente bien que empezó a amenazarme con despido improcedente, que no podía abandonar mi puesto de trabajo, se puso a gritar como un energúmeno. Bueno, debió montar la de Dios es Cristo a lo bestia. Yo ahí ya había desconectado, había soltado las riendas, me daba igual todo. Así que me llegaba esa información como si le llegase a otra persona. Y al día siguiente me planté en mi empresa, me planté en la médico de empresa. No sé muy bien por qué fui a la médico de empresa y no directamente al médico de cabecera, pero bueno, yo fui a la médico de empresa. Nada más entrar por la puerta, recuerdo que me dio un Lexatin directamente. Yo le dije que no sabía lo que era eso y que no tomaba ninguna pastilla que no me recetase mi mujer. Mi mujer es médico y si ella no lo ha visto bueno, yo no voy a tomar algo que no sé lo que es. Aunque luego tomé cosas, mucho más duras que aquella. Y me escribí en un papel que se recomendaba baja laboral. De ahí me fui al médico de cabecera y la médico de cabecera también, nada más verme por la puerta, me dijo que estaba hecho una mierda y que claro que me daba la baja, porque de hecho me preocupaba muchísimo entrar por la puerta del médico de cabecera y me dijera: usted se lo está inventando, eso es una chorrada, eso no vale para nada, vuelva por supuesto a trabajo. Me daba auténtico terror y de hecho me dio terror durante el año que estuve de baja. Cada semana tenía que ir a firmar, a renovar la baja, y cada semana me ponía igual de nervioso por si acaso me decían que me lo estaba inventando. Pero no, la verdad es que la médico era un amor, un encanto. Me firmó la baja y ahí se terminó el trabajo, pero empezó algo, bastante más duro. Y a partir de ahí empezó un periplo de psiquiatras y psicólogos para intentar levantar el guiñapo en el que terminé. Yo salí de aquel tren y estuve 3 o 4 meses medicado, tan medicado que no podía salir de mi casa. De hecho, no me atrevía a salir de mi casa, y estuve casi un año hasta que me dieron el alta. Un año para recuperarme de la parte gorda y luego otro año más para recuperarme de aquello. Fueron 2 años de recuperación de el estado emocional y mental en el que me había quedado al trabajar allí. Pero no todo es malo. O bueno, eso fue muy malo. Fue horrible y lo recuerdo con horror. Han sido los peores años de mi vida, con diferencia. Lo miraba antes en mi vida laboral. Fueron 1504 días los que estuve allí, en esa empresa, de la que, por cierto, cuando me fui, o mientras estaba en la baja, por cierto, me llamaban para ver si me iba a incorporar, y me llamaban diciendo cosas como: bueno, es que a este gerente o a esta gerente no le importa trabajar contigo, dada tu, ¿cómo decían? Algo así como dado tu historial, ¿no? Como ya has petado con ansiedad, ya eres como un trabajador de segunda, pero no nos importa trabajar. Y me llamaba mi responsable cada semana, 2 semanas, y yo no sé por qué le cogía el teléfono en aquel momento. Era muy tonto. No, eso no hay que hacerlo. Conclusiones de todo esto. Esto no hubiera pasado si yo hubiera sabido decir que no.
Si yo hubiera sabido decir que no, mira, a mí, si me pides trabajar 12 horas, dime cómo me lo vas a pagar. Porque el trabajo, tenéis que entender que no es una familia y que no es un te hago un favor, no. Se trabaja, cuando trabajas por cuenta ajena, se trabaja por dinero. Si a mí me pagas por trabajar 8 horas y me pides que trabaje 12, súbeme el sueldo un 50%. Y ya veré yo si me interesa aceptarlo o no. Primera norma, decir que no, poner límites. Los límites, como te decía al principio, no te los ponen los demás, los límites los pones tú. Si yo hubiera entrado a ese segundo proyecto diciendo, mira, me parece muy bien que el proyecto esté mal porque lo hayáis vendido mal y no podáis contratar más gente, porque necesitáis a 10 y tenéis a 4, me parece muy bien, pero yo no voy a hacer el esfuerzo de trabajar por 2, cuando la recompensa es ninguna, lo haces porque es tu obligación. No, mi obligación es la que marca mi contrato. Y mi contrato marcaba, creo que eran 9 horas al día para tener jornada de verano. Una jornada de verano que, por cierto, nunca tuvimos. Pero bueno, ahí estaba, 9 horas al día. Pues si me pides trabajar 13, sube un 33% el sueldo, ¿no? Primera norma, decir que no. Pero la segunda es más importante. Y de la segunda me he dado cuenta hace relativamente poco. Si tienes un propósito, si tienes un objetivo en la vida, si tienes algo claro a lo que quieres alcanzar, y ese objetivo es tuyo y no te lo están dando los demás, entonces estas cosas no te van a pasar, porque vas a saber por dónde quieres ir, vas a saber que eso que te están pidiendo no es para ti, es para ellos y no lo vas a aceptar. Tercer aprendizaje, necesitas reservar siempre tiempo para ti, todos los días. No puede ser que de las 16 horas que estás despierto, 16 horas sean el trabajo, sea físicamente o mentalmente. Tu trabajo son 8, 9, 10 horas y el resto es tiempo para ti, para tu familia, para tus amigos, para lo que quieras. Pero ese tiempo es obligatorio. Cuarto aprendizaje que me parece casi más vital que todos estos. Pide ayuda. Los psicólogos están ahí para ayudarte. Los buenos psicólogos. Yo, por desgracia, a lo largo de este periplo me he encontrado con psiquiatras muy buenos, psicólogos muy buenos y psiquiatras muy malos y psicólogos muy malos. De hecho, la primera psiquiatra que me vio me dijo que era un llorica, literalmente, y que no tenía derecho para estar de baja. Eso es lo que me dijo la primera psiquiatra. Es decir, busca buenos profesionales que te ayuden, tanto mental como en lo que sea que quieras hacer. Pero sobre todo, yo insisto en que un psicólogo es el mejor compañero de viaje. Psicólogo, un coach, depende de un poco el estado. En mi caso, hacía falta un psicólogo porque tenía un trastorno muy grave, que por cierto luego se acrecentó y terminó en otras cosas bastante más graves, que ya contaremos en otro momento, porque tampoco es plan aquí de hacer un historial médico, pero gracias a mi psicóloga de ahora, todo eso ha quedado atrás. No hay ansiedad, no hay estrés, no hay ninguno de los problemas que había antes. Porque cuando tienes un propósito y esto de arriba lo tienes bien estructurado y tienes las herramientas mentales necesarias para superar este tipo de problemas, todo fluye muchísimo mejor. Así que, amigo, no sé en qué estado estás ahora, no sé cuál es tu situación laboral, personal, profesional, vital, pero sí sé decirte que de todo se puede salir. Que busques cuál es tu propósito, que busques qué es lo que quieres tú, y que busques también la ayuda y el apoyo necesario para conseguirlo. Yo, gracias a aquel episodio tan horrible, descubrí que me gustaba escribir y que quería ser escritor. Y mis primeros 2-3 años como emprendedor fueron aprendiendo a escribir. Publiqué relatos, publiqué antologías, gané algún concurso y publiqué alguna novela. Y conforme iba haciendo este viaje de introspección y de desarrollo personal, fui canalizando esa escritura hacia otro tipo de intereses, las páginas web, los nichos, la formación, esto que estoy haciendo ahora, la newsletter, davidoiler.com, en la que mando un email cada día, contándote y ayudándote precisamente a que descubras este camino de desarrollo personal que te lleva de la peor situación en la que puedas imaginarte vivir hasta una situación de éxito y triunfo como en la que estoy grabándote ahora mismo esto. Han pasado 9 años de aquello, me siguen subiendo las pulsaciones mientras lo cuento, pero casi lo miro con una sonrisa en los labios. Así que, amigo, sé por experiencia personal que no es fácil, pero se puede. Y se puede sobre todo si consigues interiorizar estos 4 consejos. Son 4 consejos que aplican al trabajo y aplican en el fondo a cualquier parte de tu vida. Aprende a poner límites, aprende a decir que no, resérvate tiempo para ti, encuentra tu propósito, encuentra hacia dónde vas y pide ayuda. Si consigues integrar estos 4 consejos, estos 4 principios en tu vida, verás que todo mejora notablemente. Y si te ha gustado esta experiencia y quieres conocer más detalles de los que me he saltado, tanto de mi propia experiencia en esa consultora como de los años posteriores, déjamelo en comentarios y lo hablamos
otro día. Ahora te invito a suscribirte a mi newsletter, a davidover.com, en la que cada día cuento historias que te ayudan a alcanzar estos 4 pilares y el resto de pilares básicos sobre los que sustentar cualquier aspecto de tu vida. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.